Muy buenas tardes a los escuchas que nos acompañan en este inicio de semana. Sean todos bienvenidos a su emisión Perito y la importancia de su dictamen. Les saludo con gusto su diagnóstico jurídico Hilario Águila, en nombre de todos los que componen y forman parte de la consultoría y capacitación en ciencias forenses. Realmente estamos complacidos de estar nuevamente con todos ustedes en esta serie de programas que hemos estado desarrollando para todos ustedes. El viernes pasado estuvimos viendo la fracción tercera en el programa de capacitación de calidad en las ciencias forenses y hablamos de los antecedentes de violencia. Hoy, continuando con esta dinámica, lo que vamos a hacer es ver los dictámenes que se requieren para este ámbito de los antecedentes de violencia. Esperando que toda esta información permee en todos ustedes, tanto los que están estudiando para ser perito, en los abogados que también ven en nosotros una posibilidad de que nos contraten como peritos, y ustedes escuchas que vean que las ciencias forenses también se pueden llevar a nuevos ámbitos, que no solamente es en el ámbito penal en donde se están desarrollando las periciales, sino también ya en un ámbito totalmente distinto, porque como todo, las periciales son dinámicas, son cambiantes, no son estáticas. Entonces es lo que queremos hacerles ver a todos ustedes. Tenemos, a lo mejor a la distancia escuchan un poquito de sonido de las mascotas donde estamos grabando, una disculpa de antemano, pero bueno, estamos siguiendo mejorando. Próximamente vamos a hacer mejoras al estudio de grabación, a las instalaciones de grabación, para erradicar los ruidos, pero bueno, son ambientales, ustedes disculpen, así como la lluvia, las mascotas a veces no se pueden controlar, pero lo más importante es llegar con todos ustedes desde nuestras instalaciones hacia donde ustedes nos acompañen en este gran inicio de semana. Y desde aquí vamos a abrir nuestra biblioteca, que ya la conocen, que finalmente no me canso de decir que es una gran inspiración para todos los que componemos la consultoría, y que desde aquí vamos a desprender nuestra frase del día de hoy. Y dice así: de una pequeña chispa puede prender una llama. Y esto lo dijo Dante. ¿A qué nos queremos referir? Como peritos tenemos que tener la capacidad de observación, de análisis, de describir, y la llama va a depender de lo que nosotros también pongamos en nuestros dictámenes, de lo que nosotros podamos observar como profesionistas. Nosotros estamos obligados a ver lo que los demás no ven, a determinar lo que los demás no pueden hacerlo, pero con la finalidad de esclarecer la duda razonable que tiene el juzgador. Este tipo de violencia que se está llevando lamentablemente hoy en día, y que tal vez no solamente es a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, en cuestión de la violencia de género, debe ser observado detalladamente, analíticamente, descrito de una forma objetiva, sin discriminar ningún rasgo. En la charla del viernes insistíamos en muchas cuestiones que pueden pasar inadvertidas, entre comillas, pero que hoy en día forman parte de esta normatividad. Como perito estás obligado a capacitarte constantemente, porque si no lo haces estarás equipado para un mundo que no existe. Si solamente buscas la adrenalina, si solamente buscas aquellos delitos donde exista una mancha hemática, balas, apuñalamiento, etcétera, no quiere decir que estés mal, pero todo eso no es nada más la criminalística los dictámenes en criminalística. Si crees que solamente vas a determinar las causas de la muerte dentro de tu peritaje en medicina familiar, correcto, pero te invito desde hoy para que te actualices, para que vayas más allá, porque insisto, también en el ámbito del derecho es dinámico, su cambio es constante,
y no se debe de quedar estático. Hay una cuestión que todavía sigue, en este caso, no ambigua, pero que sí deja mucho que decir, porque al final de cuentas cuando hablamos del delito de feminicidio es que prive de la vida a una mujer por razones de género. Y entonces nos vamos con esa idea de que hasta que estamos ante un cadáver del sexo femenino, estamos hablando de la posibilidad de un feminicidio. Pero acuérdense algo, la prevención también es valiosa. Uno de los factores con los que estamos acreditados, y que lo digo realmente con conocimiento de causa, es que nos permite dar asesorías, si ustedes quieren llamarle clases, o impartir clases, por los conocimientos que tenemos, porque somos un ente en donde interactuamos entre el acusador y el juzgador, si es que vamos de la parte oficial de la gente del Ministerio Público, o si vamos entre el defensor y el juzgador, si vamos por la parte como perito particular. Pero nuestra función es la misma, es decir, realizar un dictamen objetivo, de calidad, en donde tengamos y reunamos todos los elementos de estudio, donde los analicemos y podamos dar una opinión profesional de aquello que pudo ocurrir, cómo pudo haber ocurrido, y le demos mayor elementos al juzgador para que tenga un criterio al momento de emitir su sentencia. Esta chispa va a encender una llama, porque si no observamos los más mínimos detalles, ¿cómo pretendemos apagar o ver la llama? La llama no solamente es el feminicidio, el privar de la vida ya a una mujer. Empieza con una chispa, es como un encendedor, clic, clic, hasta que enciende. Bueno, hay momentos en que nosotros también tenemos cuestiones de alerta, y que nuestros dictámenes o informes, si ustedes quieren ver también así periciales, deben de ayudar a esas circunstancias. No esperemos solamente a estar ante un feminicidio. Tenemos que tener la capacidad como peritos de establecer elementos de tiempo, modo y lugar, de cómo sucedieron estos antecedentes de violencia, que sí existieron elementos o antecedentes de violencia entre ya la víctima que ha perdido la vida y su victimario. Les he insistido y lo seguiré haciendo, que la última gesticulación de la víctima nos va a dar muchos elementos, y es algo que a veces pasamos inadvertidamente. Queremos encontrar la mancha hemática, la sangre, queremos encontrar los hematomas, queremos encontrar la posible causa de la muerte, si fue por un arma punzocortante, si fue asfixiada, si fue ahorcada, si fue balaceada, etc. Está muy bien ese ámbito, pero también nos cuesta trabajo cuando hablamos como peritos y a las autoridades entenderlo, de la parte antemortem, postmortem y de la parte mediática de la prevención. Como peritos debemos llevar esos conocimientos a los centros laborales, o en este caso a las empresas, porque ya hay una criminalística empresarial, a las escuelas, porque ya hay una criminalística escolar, y dar una capacitación de cómo se puede prevenir. Acuérdense algo, no hay delito perfecto. El delincuente así lo piensa, así lo siente, que hizo a la perfección y que no dejó detalles que lo puedan incriminar, responsabilizar, pero es todo lo contrario. Siempre va a dejar algún indicio, de ahí la importancia, va a dejar algún indicio que nos pueda ayudar. Y si acaso no lo dejara, en la remota posibilidad, está en nosotros como peritos la investigación exhaustiva, la lectura de la carpeta de investigación, las testimoniales,
tiempo, modo y lugar, todo lo que se haya ofrecido en esta carpeta de investigación para hacernos de elementos de estudio suficiente para dar nuestra opinión. Decía recientemente que una de las noticias que salió en la televisión decía que una persona de sexo femenino estaba desaparecida, pero que días antes de su aparición había dejado una foto en redes sociales diciendo que iba con su novio y que él tenía antecedentes de violencia. Bueno, la parte cibernética, por ahí podría, la policía cibernética va a poder rastrear esa situación, pero si los familiares tenían esta situación, también son corresponsables. Aunque a veces nos dicen, alejándonos un poquito de esta parte, no te metas en mi vida, no te metas en mis asuntos, tú que entiendes, tú no lo conoces, ¿a poco a ti nunca te pasó? ¿Qué me puedes decir si mi papá también te grita, te ofende? Entonces no te metas en mi vida. Es muy cierto todo esto, pero cuando veamos en riesgo no solamente a nuestros seres queridos, a la vecina, a compañeras de trabajo, a compañeras de la escuela, acuérdense que la denuncia también puede ser anónima y puede ser preventiva antes precisamente de estar lamentando un fallecimiento de una mujer. Esta cuestión de estar platicándonos tanto en doble sentido jurídico como pericial ha hecho que veamos también cosas que muchas veces antes no veíamos. Hemos insistido que ya nuestros dictámenes estamos incorporando un apartado, cuando así lo amerita, de perspectiva de género. Situaciones como la de una persona que acabamos de entrevistar, acabamos de leer su documentación, seguimos analizando, siguen saliendo cosas, siguen saliendo elementos, siguen saliendo traumas, siguen saliendo muchas cosas inimaginables que ustedes puedan pensar. Se pudieron haber prevenido, pero más allá ya sucedieron y las autoridades no han hecho nada. Y afortunadamente la víctima está tomando, si ustedes quieren, un tercer, cuarto o el millón de aire para volver a enfrentar esta expresión jurídica, porque hay un delincuente potencial libre. Y en una de las charlas que tenía le decía, es que con independencia de todo hay que prevenir que siga delinquiendo y siga haciendo y ejerciendo esta violencia hacia las mujeres, y estuvo totalmente de acuerdo. Y eso también es prevención del delito, y eso también como peritos lo podemos hacer. Entonces, veamos como peritos esta chispa para poder controlar la llama. Y es así, entonces, como hoy vamos a ver los dictámenes en criminalística y en psicología por antecedentes de violencia conforme a la fracción tercera de lo que es el artículo 325 del Código Penal Federal. ¿Qué es lo que vamos a ver? E insisto, pareciera que a veces es reiterativo, repetitivo, pero cada dictamen que estamos viendo tiene su alcance, su objetivo y su lógica. No son iguales, no son idénticas las charlas. Cada uno lleva esta circunstancia de tiempo, modo y lugar. Y vamos a qué nos referimos. Tomé las imágenes un tanto cuanto más representativas de la presentación que hicimos el viernes pasado. Los que nos han seguido recientemente en nuestras emisiones sabrán que así lo estamos haciendo, para que vengan a la mente de los que ya vieron el programa en vivo y de los que no puedan buscarlo en las redes sociales de nuestra gran casa de estudios Argus Cursa Radio, para verlo y poder también relacionarlo con esta emisión de perito y la importancia de su dictamen. Veamos. Tenemos la imagen en donde la mujer, la esposa, la pareja, está siendo violentada por su esposo, su pareja, y se observa que el menor también está sufriendo esas consecuencias.
Vemos también en la misma imagen que ante una actividad cotidiana ya hay un sarcasmo, ya hay una agresión, y el niño, aunque también ya se ve triste, pero también ya se ve indiferente, como diciendo una vez más. En la parte central tenemos en una escuela algún profesor que quiere acosar, que está acosando, mejor dicho, a la alumna con otro tipo de finalidades que ya vimos en esa emisión. Y en la parte derecha vemos como el jefe está excediendo sus atribuciones, gritándola, regañándola, tal vez por un mal trabajo, porque no entregó a tiempo, por alguna circunstancia. Pero ninguna de estas tres cuestiones son o deben de ser permitibles. No, insistimos, digamos no a la violencia. Y entonces, nuevamente sacamos lo que es a colación el informe o dictamen en psicología. En cualquiera de sus tres imágenes, por supuesto que el psicólogo debe de emitir su opinión. El perito en psicología forense debe de realizar un estudio a través de entrevistas, a través de una narrativa de los hechos, de sus técnicas en psicoanálisis, para ver este comportamiento. Imagínense que estás haciendo el desayuno, que te levantas con todas las pilas del mundo, quieres sorprender a tu pareja y te recibe con regaños, te recibe con insultos. Psicológicamente te está afectando. El ver a tu hija o hijo que también está sufriendo porque te gritan, porque te ofenden, también te daña psicológicamente. El que tú en tu centro escolar, lejos de ir a adquirir conocimientos, prepararte para un futuro profesional, estés siendo víctima de un acoso y que abusen de su autoridad como docente, te daña psicológicamente y muchas veces es motivo de deserción. Y que tengas que ir a trabajar todos los días, a enfrentarte literalmente con un jefe que a la primer cuestión, por muy sencilla o compleja, te va a gritar, te va a hacer sentir mal, que eres la peor profesionista, asistente, compañía de trabajo, etcétera, y que tú requieres de ese ingreso, porque aparte estás preparada, porque aparte eres profesionista, porque aparte quieres crecer y desenvolverte, el daño psicológico es tremendo. Entonces, tendrá que haber un informe psicológico. Y esta primera parte la vamos a ver desde el punto de vista que no ha sucedido o trascendido a cuestiones mayores como privarte de la vida. Es importante que a través de este dictamen psicológico se puedan establecer las bases de que si hay un daño cognitivo, si hay un daño psicológico, posiblemente una cuestión ya de trauma, y establecer uno, por llamarlo así, tratamiento o terapia a seguir, pero también los alcances de tu victimario. ¿Qué tan peligroso es? Veamos en una situación de una escuela, ¿con cuántas alumnas pueden replicar la misma conducta? Veamos en el ámbito laboral, ¿cuántas veces ha cambiado de personal femenino? Porque pues llega un momento en que renuncian o en que te rebelas y entonces eres despedida. ¿Cuántas veces te ha gritado, ofendido, bajado tu autoestima, y tú por la preocupación de que no tus hijos o hijas vean esa circunstancia, te vuelves receptiva pasivamente y ya no tienes una autoestima?
Y si esto, como perito en psicología, porque acuérdate que el simple hecho de ser psicólogo, que te va a dar un tratamiento, te va a dar una consulta, no puede ser el mismo que realiza un dictamen, porque no está facultado que sea tu médico tratante y el perito de la misma persona, o el perito y el psicólogo tratante. Entonces, imagínate qué pasaría si tú de entrada haces la denuncia correspondiente. Las autoridades te van a decir, es que no es feminicidio, por el simple hecho que usted, señora, está con vida. ¿Qué lógica jurídica? Bueno, te deben de reclasificar el delito, pero se debe de perseguir para prevenir. Ya estás dentro de la fracción tercera, ya hay antecedentes de una relación subordinada, escolar o sentimental, ya hay sus antecedentes, y por ese simple hecho deben de ser investigados, deben de ser sancionadas esas personas, y en ese momento se culminaría que ya no existiera la posibilidad remota de que se presentara la posibilidad de que fueras cada vez más agredida y que terminaran precisamente con la privación de tu vida. Previamente seguramente como te van a privar de tu libertad y posteriormente de la vida. Entonces fíjense cómo se va armando este rompecabezas. Los antecedentes de violencia familiar, escolar y laboral, aparte de ser denunciables, se pueden demostrar con el informe en psicología emitido por el perito en psicología forense. Y para eso vamos entonces nuevamente a decir que la criminalística no solamente se va a encargar de aquellos delitos de homicidio, de lesiones, cuando es por arma punzocortante, cuando es por un arma de fuego, por golpes, etc. No necesariamente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos a peritos que conozcan, hagan un análisis, como estamos viendo en la parte central e inferior, pero a nivel de la criminalística laboral o empresarial, tiene determinados nombres pero lo mismo, la criminalística empresarial, la criminalística escolar y la criminalística familiar. Tres grandes subramas de la criminalística. Oye, pero es que he estado tal vez ya buscando documentarme, he buscado prepararme, he buscado referencias y no las hay. La criminalística es dinámica, las bases van a ser exactamente muy similares a la de criminalística de campo, no pierdas de vista esto. Y lo que se hizo es adaptar a estos tres ámbitos. ¿Por qué? Tiempo, modo y lugar. El tiempo en que sucedieron los hechos, la forma en que sucedieron los hechos y cómo sucedieron los hechos. Tiempo, modo y lugar. ¿Dónde sucedieron los hechos? En el hogar. Me gritaba constantemente al momento que me tardaba haciendo el desayuno y yo hice caso omiso. Fue subiendo su tono hasta que me dio una cachetada, me decía que mi comida no tenía sabor, que no podía hacer que un simple huevo estrellado no lo pudiera hacer, y constantemente me agredía hasta que un día tomó un cuchillo y me amenazó de muerte. Se puede estudiar. Tiempo, en las mañanas; modo, amenazas; lugar, en la casa. En la parte de escolar, pedía revisiones de exámenes, me dejaba o me invitaba a que fuera a su casa para repasar la materia, para actualizarme, porque me decía que iba muy baja en el rendimiento escolar. Buscaba cuando me encontraba a solas, cuando iba al locker por otros útiles, y me decía que si no cedía a lo que él me pedía,
me iba a reprobar y no iba a pasar el año escolar. Tiempo, modo, lugar, escuela, modo, amenazas, tiempo en la mañana o en la tarde, dependiendo del horario escolar. Criminalística laboral. Constantemente me regañaba en mi jornada laboral y como consecuencia de ello me hacía que me quedara tiempo adicional a pesar de que yo vivía lejos, de que no tenía medio para regresarme a casa, y me decía que si no me quedaba a terminar el trabajo, que no estuvo de acuerdo a lo que me pedía, entonces iba a prescindir de mis servicios. Para lo cual, cuando ya no habían compañeros de trabajo, se acercaba constantemente, me tomaba del hombro, y a pesar de que yo le decía que se retirara, cada vez era más constante este acoso. Tiempo, modo y lugar, ¿sí? Entonces el tiempo durante la noche o cuántas veces sucedió, el modo un acoso, el lugar el centro de trabajo. ¿A quiénes tendría que ir rendido estos dictámenes? Viene la parte importante. Si estamos hablando de una violencia familiar y tú levantas esta circunstancia de una separación o de divorcio, solicita que se rinda ese informe junto con tu demanda de divorcio, que se le dé vista al Ministerio Público adjunto al juzgado familiar, o en su defecto, si no es necesario que te divorcies porque estás en unión libre, etcétera, concubinato, entonces denúncialo penalmente y hazlo acompañar de un dictamen para acreditar tu dicho y que tome mayor fuerza. De preferencia, haz la denuncia de manera escrita acompañado con el dictamen. Te mandarán a llamar a ratificarlo, mandarán a llamar al perito a ratificar el dictamen, y se iniciará un periodo de investigación y análisis de todo lo vertido por ti como víctima. Si es en la escuela, por principio de cuentas tendrás que dirigirte a la autoridad escolar, que es director, directora. No solamente busques que sea verbalmente el que digas es que fulano o tal maestro, tal materia está pasando esto con él. Haz una relatoría de hechos. Si tienes testigos, compañeros de escuela que hayan visto estos comportamientos, invítalos a que te apoyen, invítalos a que también realicen lo propio, porque están obligados como tal. Toda aquella persona que conozca de un acto delictivo debe ya sea denunciarlo o testificar o hacer su testimonio, y denunciarlo penalmente, porque entonces si también la autoridad escolar en su momento no actúa administrativamente de acuerdo a sus alcances, penalmente le fincará responsabilidades porque estás en un centro escolar, y por ende todo lo que pase con su plantilla docente o administrativa es responsabilidad del centro escolar. Si es en la parte del ámbito laboral, posiblemente una de de las cuestiones más complicadas. ¿Y por qué lo digo? Porque mi jefe abusa de su poder, abusa de su autoridad, constantemente me acosa, constantemente me grita, me hace sentir mal, me baja la autoestima, pero es que es el amigo del hijo del dueño. Pero es que es accionista. Bueno, es que incluso también es el dueño. ¿Cómo voy a denunciarlo? No van a decir que estoy mal. ¿Y qué me pasa? Si a esto le sumamos que lamentablemente a veces recursos humanos, o el personal de recursos humanos, mejor dicho, se ha quedado estancado y que a veces no sabe cómo proceder ante una denuncia de hechos
y que si es que lo puedo sancionar, pero pues nada más, a lo mejor platico con él y lo invito a que se abstenga de hacer esto, pero no tengo mayor capacidad. Todo eso es un total error. ¿Lo puedes dirigir a recursos humanos? Sí, aunque él no tenga una autoridad suficiente, pero sí tiene el alcance de incorporar esa denuncia de hechos y ese dictamen a su expediente. Oye, pero es hijo del dueño, oye, pero es amigo del hijo del dueño, o es accionista, o es el mismo dueño. No importa. No porque tengas esa cuestión en relación al grado que tenga en la empresa, así sea el dueño, el hijo, el mejor amigo del hijo del dueño, no por eso están facultados para abusar de su poder, abuso de autoridad, por supuesto, y los dictámenes tendrán que decir eso, hasta la autoridad competente, la junta laboral, tendrás que denunciarlo y también acompañarlo de tu dictamen para decir tiempo, modo y lugar, es decir, ni los dueños, hijos, amigos de los dueños o de lo como le quieras llamar, ni los docentes, ni tu pareja, ni tus compañeros de trabajo, ni tu novio, es decir, en pocas palabras, nadie es intocable. Lo es si tú no los denuncias. Lo es si tú sigues creyendo que llevas las de perder. Es que me van a despedir y yo requiero el dinero porque es mi única fuente de ingresos, tengo un hijo, o de ahí voy a perder mi beca. ¿Qué va a pasar con mis hijos si me separo? No. ¿Por qué? Porque en primera eres un ser pensante. En segunda, el bien jurídico tutelado, acuérdate que es tu salud, tu cuerpo. Tercera, la ley te debe de proteger. Y es mayor, lamentablemente es mayor el daño de no denunciar y continuar viviendo estas cuestiones que lamentablemente se pagan cada día, a no denunciar. Y por supuesto que hay indemnizaciones y por supuesto que hay reparación del daño tanto psicológico, económico, etc. Nadie es intocable. Se da de lo más común y estos dictámenes tienen que ser objetivos. ¿Qué va a ser? ¿Y cómo lo compruebo? De entrada ya vimos que un informe en psicología pericial puede establecer el daño psicológico y establecer las razones de este daño psicológico en razón a que si es por acoso laboral, que si es por los gritos, que si es por la presión, que si es por el estrés, etc. Si es en el ámbito escolar, lo mismo, se puede ver la afectación que tienes cuando ya no quieres asistir a la escuela, desertar, etc. Y en el ámbito familiar, por supuesto que aparte de estar dentro del Código Civil, dentro de las fracciones de violencia familiar, la parte emocional, también se podrá fortalecer tu dicho. No claudiques, no te frenes. Estos dictámenes tienen elementos de estudio, tienen indicios. Y entonces, por principio de cuentas, el perito en criminalística tendrá que leer la carpeta de investigación, tendrá que leer el informe psicológico y tendrá que ver qué elementos más necesita. ¿Puede entrevistar a tus compañeros de trabajo? Sí, seguramente siempre va a encontrar a alguien, hombre o mujer objetivo, que te diga que sí observó, que sí probablemente escuchó los gritos, que sí vio como te decía que tenías que quedar más tiempo, que solamente a ti te lo decía. Seguramente un compañero o compañera de tu escuela podrá ver que sí, o que a lo mejor también ya fue víctima y tendrá la valentía para decir, sí, yo también ya fui víctima de este docente, a mí me pasó lo mismo.
Y seguramente algún vecino o familiar también podrá testificar los cambios que tuviste de comportamiento, que a lo mejor te vio con un hematoma, es decir, un moretón, y todo eso son elementos de estudio que el perito en criminalística va a desarrollar para determinar una línea de tiempo. Esta línea de tiempo o cronometría nos va a ayudar, a su vez, fíjense bien, ahora para hablar de una reconstrucción de hechos. Y esta reconstrucción de hechos, basado en todo lo que se ha dicho en la carpeta de investigación, con los testimonios, con tu confesional o denuncia, con si se encontraron ciertas cuestiones. Aquí, por ejemplo, vean algo muy significativo. Vamos a tomar el ejemplo escolar. Vean la mano del docente. Está en un locker. Y les tengo noticias. Ahí, bajo los principios tanto de la criminalística como de la dactiloscopía, ya plasmó sus huellas. Y si en ese momento tú estableces que cada vez que vas al locker, o que el día X, siendo tales horas, te encontrabas en el área de los lockers cuando te interceptó tal docente, puso su mano en el locker para no dejarte avanzar, se acercó demasiado a pesar de que tú le decías que se separara, y te amenazó con que si no aceptaba su propuesta para irse a su casa, etcétera, etcétera, o a salir con él o a tener relaciones para pasar el año, simple y llanamente ahí hay huellas. Y con eso, en una cronometría de tiempo, hay un indicio. Ahí está un indicio. Y me podrán decir, sí, fíjate que sí, nada más que ese locker, cuántas personas tocan el locker y vas a tener huellas encimadas. La probabilidad es que ahí tienes 5 de 5. No hay una estadística, en este caso, en donde te diga, o un dato, en donde te diga que deben ser las 5 huellas que deben de coincidir. Y entonces en tu dictamen como perito tienes la probabilidad de decir, con la probabilidad alta, mediana o baja, en este caso vamos a llamarlo así, mediana, en que haya existieron mayores o más huellas, no coinciden con el ángulo, las demás están desde el punto de vista izquierdo, desde el punto de vista horizontal, de arriba hacia abajo, y se encontraron que efectivamente coinciden 3 huellas de la mano izquierda, y que al practicarle el examen dactiloscópico a la persona probablemente responsable, coincidieron. Tiempo, modo, lugar. Tienes un dictamen que te va a avalar tu dicho. Oye, pero entonces en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, pues ¿cómo le hago? Igual, establecemos una cronometría, vemos obviamente tus horarios de entrada, vemos tus horarios de salida, coincidimos, checamos con el historial también de él, vemos las entrevistas, vemos circunstancias que pudieran existir, y en algún momento va a cometer algún error que va a dejar algún indicio de su presencia. Tenemos la lab abierta, prendida, podemos ver cuándo fue el último tiempo de que abrió un archivo, etc. ¿A qué me refiero? Que tu perito debes tener esa capacidad de imaginarte cómo poder comprobar y qué indicios necesitas para una línea del tiempo conforme a lo vertido en una carpeta de investigación para sustentar el dicho de la víctima. Es así como deberíamos de actuar. Aquí en los menores pudiéramos actuar en un dictamen psicológico infantil,
ver que tiene un daño permanente de acuerdo a el entorno agresivo que está viviendo en la casa. Entonces, a lo que quiero llegar en esta parte es que sí existen formas de un análisis. Por eso decíamos en la emisión anterior, y normalmente en cada una de ellas también, que hemos estado ya en este arduo camino con nuestra gran casa de estudios, Agros Cursa, que no hay delito perfecto. Seguramente en algún momento va a dejar algo de su presencia y con ello va a tener forma de establecer tiempo, modo y lugar. Otro de los conceptos que también son observables, sobre todo en el ámbito empresarial, son las cámaras de seguridad. Hoy en día ya las empresas tienen un sistema interno, también de vigilancia, donde se puede observar a lo mejor la salida del personal, donde se puede observar la entrada, la salida, y las grabaciones no se le pueden alterar tan fácilmente, obviamente, o desaparecer las secuencias de videograbación. Entonces también es esa circunstancia que se puede hacer. Una reconstrucción de hechos en el lugar para establecer que si se encontraba, puede haber incluso un análisis de los indicios. Seguramente en algún momento dejó alguna huella en la cocina, en algún momento donde te hizo una agresión, donde te propinó alguna cachetada. Y ojo, estamos hablando de antecedentes de violencia. Tú como víctima, afortunadamente, todavía tienes tu vida. Desafortunadamente tienes seguramente algún traumatismo ya emocional. No esperemos a que esto se convierta entonces en que tu agresor suba de nivel su agresión, de tono, y te prive de la vida. Esa es la importancia que nosotros podamos tener y que las autoridades, hemos insistido, deben de tener a colación. Si cumples con una de las fracciones, en este caso la fracción tercera del Código Federal, del Código Penal Federal, continúas con vida, reclasifico, a pesar de que se trata de violencia de género hacia la mujer, reclasifico y actúo como autoridad competente. Esa es la importancia de estos temas. Empezamos con las bases del feminicidio establecidas en la normatividad mexicana. Si se cumplen, porque lamentablemente estamos ante el cadáver de una persona de sexo femenino, podemos hablar de feminicidio y decir fracción primera, segunda, tercera, X se cumplió, y establecer las posibles sanciones correspondientes. Si estamos hablando de que conservas la vida, pero que tienes antecedentes de cumplimiento de cualquiera de las fracciones, se tendrán que tener en cuenta, se tendrá que reclasificar, se tendrá que hacer la investigación correspondiente y sancionar bajo sentencia estos actos de violencia. Eso es, lamentablemente lo tengo que decir, el debe ser, porque así se debería estar actuando. Se inició como feminicidio, se pasó por intento o tentativa de feminicidio, si ustedes quieren, pero el resultado es que es lesiones por violencia, también tipificadas en la normatividad local, también sancionadas, también privativas de la libertad y también con una reparación del daño. Y viene a colación el tercer participante, que va a ser nuevamente el criminólogo, para establecer nuevamente qué nivel del 1 al 5 de peligrosidad tiene tu victimario. En el ámbito familiar, es el tercer matrimonio y las dos anteriores parejas también sufrieron de este tipo de violencia. Es alguien que va a continuar, que ya está en el límite del 3 para pasar al cuarto nivel. Seguramente, porque ya no es ocasional.
ya es un modus operandi, ya es un modus vivendi. Tu jefe, tu compañero de trabajo, si se revisa los antecedentes o los expedientes y se ve que en un año, medio año, han pasado por su oficina en el número de personal femenino y que renuncian de la noche a la nada, se ve un perfil profesional de acuerdo a su trayectoria o su currícula, se ve que es impecable, que nunca faltaba, que llegaba temprano, que se iba tarde, alguna razón de peso tendrá y seguramente lo seguirá continuando haciéndolo, por supuesto, por supuesto. En el ámbito escolar, un salón promedio de secundaria, de primaria, ¿qué les gusta? ¿40 alumnos? ¿50 promedio? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos son hombres? Medio superior sube promedio entre 50 y 60 más menos. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? Nivel superior, licenciatura. Vamos a ver que entre 40 y 50 posiblemente por la recepción. Ok, multiplícalo por el número de clases que le das. Multiplícalo por el número de veces que ha podido potencialmente acosar a las alumnas. Multiplícalo porque ya es una anomalía psicológica. Porque de alguna manera él ya tiene ciertos aspectos de un desorden psicológico. Seguramente estará entre el nivel 3, finales del nivel 3, pero rayando, perdonando la expresión, el nivel 4, y tendrá que ser internado porque ya trae una enfermedad, un trastorno. Es así como se debería dar con esos 3 dictámenes, para que entonces el juzgador determine si eres totalmente responsable, si abusaste y no en el ámbito de que estamos pensando, abusaste en el sentido de tu autoridad, abusaste de la relación que tenías como subordinado, como compañero de trabajo, como lo que tú quieras en un ámbito empresarial, como en tu calidad de docente, como la pareja de la víctima. Había antecedentes que se realizaron una investigación, producto de este análisis se determinó que existieron suficientes elementos de antecedentes de tu comportamiento o desplegamiento de tu conducta antisocial, antijurídica, denominada delito. No consumaste algún homicidio en contra de la mujer, pasaste por intento o tentativa, pero es el delito al que te voy a ser sujeto, al que te voy a ser totalmente responsable, y por ende vas a compurgar el número de años por sentencia. Y si se dan cuenta, aquí ya estos 3 dictámenes apoyaron en este esclarecimiento de la duda razonable del juez para emitir su sentencia. Ya de ahí, con independencia de ello, podrá entrar nuevamente el psicólogo para un tratamiento, podrá entrar en el ámbito del derecho penitenciario el que vigilen que se compurgue y que existan los tratamientos necesarios para su posible rehabilitación, aunque ya no, por condena, ya no pueda reincorporarse a la sociedad. Vean el esquema diferente. No hablamos de homicidio, no hablamos de hematomas, no hablamos de mancha hemática, no hablamos de un arma punzocortante, de un arma de fuego. Hablamos de cómo se debe integrar estos dictámenes, que el protocolo que vamos a analizar próximamente habla por primera vez
de periciales con perspectiva de género. Y claro que se puede hacer, y claro que se debería de hacer, y claro que en este caso las televisoras, los medios de comunicación, los medios de internet no son expertos, no reúnen todo. Normalmente avientan la noticia, avientan el rating, pero no dan un seguimiento porque no tienen esta capacidad, este conocimiento de causa, porque los reality shows que hablan de todo este tipo de circunstancias solamente dan un panorama, y aunque parecía que no nos damos cuenta, o la gente a veces no se quiere dar cuenta, con un chícharo le están diciendo di esto y esto, y la conductora la hace de psicóloga, la hace de abogada, la hace de conductora, llora, se entremece y al final da una solución. Y en los programas grabados de las series, todo pareciera color de rosa, todo pareciera que también con la fe, y lo digo con todo respeto, mágicamente le llega el conocimiento de su conducta, se arrepiente y se soluciona el problema, o acaban denunciando, acaban siendo felices y erradicando la violencia. Si esto realmente pasara, pues realmente nosotros como peritos no tendríamos un por qué estar teniendo actividad. Si esto pasara, no nos hubieran facultado en la reforma para tener mayor responsabilidad. Acuérdense que también no nos deben de coartar nuestro derecho a expresar cómo, cuándo y dónde pasaron las cosas, que no nos deben de decir, oye, es que tú como perito en psicología, ¿por qué no estás hablando también de criminalística? Porque tomé bases de la criminalística, porque tengo estudios en criminalística, me desempeño como perito en medicina forense, pero ayudado con esos elementos que conllevan esto, y que más adelante seguramente mi colega en criminalística, si es que lo ofrecieron, lo va a determinar. El de criminalística podrá usar los elementos del psicólogo, puede decir que el grado de afectación fue tal que se ve la peligrosidad, se ve el tiempo, modo, lugar, se ve el intercambio, se ve la reproducción, se ve lo que usó. Todo esto lo hizo en una reconstrucción de hechos, y se pone a consideración del juez para que tome su decisión. Esto es como actúa el mundo jurídico, pero también decimos algo: el debe de ser contra el ser, es decir, el debe ser está estructurado, la normatividad está estructurada. El agente del Ministerio Público, teniendo a cargo a la Policía de Investigación, teniendo a cargo a peritos, todo el aparato se despliega para encaminarlo a un juicio, se desahogan las pruebas, se determina el periodo de probanza y se emite una sentencia. Versus lo contrario de contradecirlo. Pero en la realidad, este análisis a veces no se hace. En la realidad a veces los peritos, ¿qué voy a hacer qué voy a hacer en mi dictamen? ¿Qué voy a colocar? ¿Para qué me ponen a trabajar en esto? Si no es feminicidio, no. Nosotros como peritos no podemos ser concluyentes. Nunca se olviden de eso. No podemos ser concluyentes, no podemos decir que se trata de homicidio, que se trata de esto, que se trata de o de feminicidio en este caso. Hay elementos suficientes para establecer que existieron elementos del feminicidio conforme a la normatividad mexicana, que no se logró la consumación, y que por ende sí hay aspectos para estar frente a una conducta antisocial conocida como delito. ¡Qué gran diferencia! Y no porque lo diga un servidor como perito, sino así, tanto estamos preparados los peritos como así debe de ser el ámbito de los peritos. Porque entonces la autoridad va a decir, efectivamente, no te puedo canalizar o sentenciar como feminicidio, como intento o tentativa de feminicidio, pero sí con estas bases sí cometiste este delito, conducta antisocial, y tu sentencia es tal. Pero aparte tienes elementos de peligrosidad que incrementan que debes estar privado de tu libertad
para no ser un riesgo a la sociedad. Esto es el ámbito del peritaje. Y bueno, el tiempo pasa volando y hemos llegado a la conclusión de esta fracción tercera. Seguramente seguiremos a lo mejor hablando de los mismos dictámenes, pero conforme a las fracciones que vayamos viendo. Insisto, esto es una labor de concientización, de llevarlos a ustedes en un ámbito diferente del campo de las ciencias forenses, del campo de los peritos. Actualícense, sean dinámicos. Recuerden que tenemos diplomados con este tipo de temarios ya actualizados, que los estamos preparando en este ámbito también, porque queremos que sean excelentes peritos, tanto oficiales o particulares, y que nuestra labor es contribuir con la sociedad para poder algún día erradicar con esta violencia que viven las mujeres. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo que compone la Consultoría de Capacitación en Ciencias Forenses, desde este gran lugar dedicado a una gran persona y que también significa muchísimo para un servidor. Simple y llanamente les digo, tengan la mejor de las semanas. Tenemos una cita este mismo viernes en su programa de capacitación de calidad de ciencias forenses. Tengan la mejor semana, acérquense a nosotros. Recuerden que nuestro WhatsApp es el 56 35 32 8604, donde personalmente los atiendo. No tiene compromiso o costo alguno en escucharlos. Hacemos un análisis como diagnóstico jurídico, sin necesario los canalizamos al ámbito pericial, al ámbito psicológico, para que ustedes puedan llevar de frente a este proceso jurídico la mejor de la impartición de justicia que están buscando por haber sido víctimas del delito. Y si podemos prevenir incluso como peritos, también podemos ir a sus escuelas, a sus centros de trabajo, a dar pláticas de la prevención del delito. Por mi parte, me despido diciéndoles lo que ya me caracteriza a todos ustedes, y es Namaste.